Durante 43 años viví atrapado en una promesa que jamás llegó. Vendí mi casa, abandoné mi futuro, renuncié a tener hijos. Todo porque me hicieron creer que el mundo terminaría en 1975. Pero cuando ese día llegó, el silencio fue ensordecedor. Lo que descubrí después es más oscuro de lo que imaginas. Buenos días, mis queridos. Me llamo Francisco, pero todos me conocían como el hermano Francisco durante los 43 años más largos de mi vida. Hoy tengo 71 años, vivo en un pueblito tranquilo cerca de Córdoba, y después de tanto tiempo callado, siento que debo contar mi historia. Una historia que quizás algunos de ustedes reconozcan, porque tal vez también vivieron algo parecido, o conocen a alguien que pasó por lo mismo que yo. Cuando era joven, allá por 1962, tenía apenas 19 años y trabajaba en una fábrica textil. Era un muchacho sencillo, de familia humilde, que soñaba con tener su propio taller de mecánica algún día. Mi padre había muerto cuando yo tenía 15 años, dejándome como el hombre de la casa, cuidando a mi madre, doña Carmen, y a mi hermana menor Esperanza. La vida no era fácil, pero teníamos planes, teníamos esperanzas de un futuro mejor. Fue un sábado por la mañana cuando dos señores muy bien vestidos tocaron la puerta de nuestra casita. Llevaban trajes oscuros, corbatas perfectas, y en las manos tenían unas revistas coloridas que brillaban bajo el sol. Uno era mayor, de unos 40 años, con bigote fino y cabello engominado hacia atrás. Se presentó como el hermano Rodolfo. El otro era más joven, tal vez de mi edad. Se llamaba Esteban y tenía una sonrisa que inspiraba confianza. «Buenos días, joven», me dijo el hermano Rodolfo con una voz profunda y segura. «¿Le gustaría conocer la verdad sobre lo que realmente dice la Biblia? ¿Sabía usted que estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas?» Yo no era muy religioso, pero algo en su manera de hablar, tan convencido, tan serio, me llamó la atención. Mi madre siempre nos había criado católicos, pero de esos católicos de domingo que van a misa más por costumbre que por convicción real. Los invité a pasar, y durante las siguientes 2 horas, estos hombres me explicaron cosas sobre la Biblia que nunca había escuchado. Hablaban de un paraíso en la tierra, de cómo muy pronto Dios iba a destruir este mundo malvado y crear uno nuevo, donde no habría más sufrimiento, ni pobreza, ni muerte. Me mostraron versículos que parecían confirmar todo lo que decían. «Mira, Francisco», me dijo el hermano Esteban, señalando una página de su Biblia. «Aquí dice claramente que los mansos heredarán la tierra, no el cielo, sino la tierra. ¿No te parece maravilloso?» Lo que más me impactó fue cuando comenzaron a hablar sobre las fechas. Me explicaron que ellos tenían una cronología bíblica muy precisa, calculada por sus estudiosos más sabios en Nueva York. Según sus cálculos, el año 1914 había marcado el comienzo del tiempo del fin y que la generación que había vivido ese año no pasaría sin ver el Armagedón. «Francisco», me dijo el hermano Rodolfo con una seriedad que me dio escalofríos, «estamos hablando de pocos años más. Tu generación será testigo del evento más importante en la historia de la humanidad». Comenzamos los estudios bíblicos en todas las semanas. Cada martes a las 7 de la tarde, puntual como un reloj, llegaban con sus libros y revistas. Mi madre al principio se mostraba escéptica, pero poco a poco también se fue interesando. «Mijo», me decía, «si es verdad lo que dicen estos señores, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. No podemos desperdiciar la posibilidad de vivir para siempre». El hermano Rodolfo era un vendedor nato. Tenía respuesta para cada pregunta, explicación para cada duda. Cuando yo preguntaba sobre algunas cosas que no entendía, él me decía: «Francisco, la organización de Jehová tiene luz progresiva.
A medida que nos acercamos al fin, Dios nos va revelando más verdades. Lo importante es confiar en el esclavo, fiel y discreto que Él ha puesto para alimentar espiritualmente a su pueblo. Durante esos primeros meses, mi vida comenzó a cambiar por completo. Dejé de salir con mis amigos los fines de semana porque me decían que las malas compañías echaban a perder los hábitos útiles. Dejé de escuchar música popular porque, según ellos, la mayoría de las canciones tenían mensajes demoníacos ocultos. Dejé de ir a las fiestas del barrio porque me enseñaron que el baile era una práctica inmoral que despertaba pasiones carnales. Poco a poco, mi mundo se fue haciendo más pequeño, pero ellos me decían que eso era bueno. Mira, Francisco, me explicaba el hermano Esteban, el mundo está bajo el poder de Satanás. Mientras más te alejes de él, más cerca estarás de Jehová. Y recuerda, esto es solo temporal. Muy pronto viviremos en un mundo perfecto donde podremos hacer todo lo que queramos, sin ninguna restricción. Después de 8 meses de estudio, me bauticé. Fue en una asamblea de circuito en la ciudad de Rosario, en una piscina improvisada que habían instalado en un polideportivo. Recuerdo que cuando salí del agua, me sentí como un hombre nuevo. El hermano Rodolfo me abrazó y me dijo, «Ahora eres parte del pueblo de Dios, Francisco. Eres uno de los pocos afortunados que sobrevivirá al Armagedón y vivirá para siempre en el paraíso». Mi vida social cambió completamente. Mis únicos amigos ahora eran los hermanos de la congregación. Dejé a mi novia, Marcela, porque ella no quería estudiar la Biblia con los testigos y me habían enseñado que no podía estar desigualmente yugado con una persona del mundo. Fue difícil, porque realmente la quería, pero me convencieron de que el amor humano era temporal, mientras que mi relación con Jehová era eterna. En 1964 conocí a Rosa, una hermana de 21 años que había llegado a nuestra congregación desde Buenos Aires. Era una joven dulce, de ojos grandes y sonrisa tímida, que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Nos casamos 8 meses después, en 1900, una ceremonia sencilla en el Salón del Reino, sin música, sin baile, sin ninguna de las tradiciones que yo había visto en las bodas de mi familia. Pero estábamos felices, convencidos de que muy pronto viviríamos juntos para siempre en el paraíso terrenal. Rosa y yo decidimos no tener hijos inmediatamente. Los ancianos nos habían explicado que estábamos viviendo en los últimos días y que tal vez no sería prudente traer niños a un mundo que estaba a punto de ser destruido. Esperemos hasta después del Armagedón, me decía Rosa. En el mundo nuevo tendremos toda la eternidad para criar a nuestros hijos en perfección. Mi dedicación a la organización fue total. Después del trabajo en la fábrica, me iba directamente al Salón del Reino para las reuniones. Los martes teníamos la escuela del ministerio teocrático, donde aprendíamos a dar discursos públicos y a usar mejor la Biblia en nuestras predicaciones. Los jueves era el estudio del libro de congregación, donde analizábamos las últimas publicaciones de la sociedad Watchtower. Los domingos teníamos la charla pública y el estudio de la Atalaya, donde nos alimentábamos espiritualmente con el alimento al debido tiempo que nos proporcionaba el esclavo fiel y discreto. Pero lo que más me emocionaba era la predicación, de casa en casa. Todos los sábados por la mañana y algunos domingos por la tarde salíamos en grupos por todo el territorio asignado a nuestra congregación. Llevábamos nuestras revistas La Atalaya y Despertad, nuestros libros de estudio y sobre todo llevábamos el mensaje más urgente que el mundo había escuchado jamás. El fin estaba cerca, muy cerca. «Buenos días, señora», le decía yo a cada persona que me abría la puerta. «Vengo a compartir con usted una noticia muy importante. ¿Sabía que estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas?»
La Biblia nos dice que muy pronto Dios va a establecer su reino en la tierra y solo aquellos que conozcan la verdad podrán sobrevivir. Muchas personas me cerraban la puerta en la cara, otras me escuchaban con cortesía, pero sin interés real, pero de vez en cuando encontraba a alguien que mostraba curiosidad genuina y entonces mi corazón se llenaba de alegría pensando que tal vez había salvado una vida más. Mi progreso en la congregación fue rápido. El hermano Rodolfo me tomó bajo su protección y me fue enseñando todos los secretos de la organización. Me nombró primero siervo ministerial, luego anciano auxiliar y finalmente en 1968 me convertí en anciano pleno de la congregación norte de nuestra ciudad. Tenía apenas 25 años, pero ya era considerado uno de los pilares espirituales de nuestra comunidad religiosa. Como anciano, tenía acceso a información que los publicadores comunes no conocían. Recibíamos cartas especiales desde la sede mundial en Brooklyn, con instrucciones detalladas sobre cómo manejar diferentes situaciones en la congregación. También teníamos reuniones mensuales con el superintendente de circuito, donde nos actualizaban sobre las últimas interpretaciones bíblicas y los nuevos entendimientos que Jehová iba revelando a su organización. Fue en una de esas reuniones especiales cuando escuché por primera vez algo que me emocionó hasta las lágrimas. El superintendente de circuito, un hombre mayor llamado Aurelio, nos reunió a todos los ancianos en una sala privada del Salón del Reino y nos dijo con voz solemne: «Hermanos, tengo noticias muy importantes que compartir con ustedes. La organización Madre ha estado haciendo cálculos muy precisos sobre las profecías bíblicas, y todo indica que el Armagedón llegará en 1975. Esa fecha se grabó en mi mente como hierro al rojo vivo. El superintendente Aurelio nos explicó que según los cálculos más precisos de la Sociedad Watchtower, 6.000 años de historia humana se completarían exactamente en septiembre de 1975. Hermanos, nos decía con los ojos brillantes de emoción, imaginen lo que esto significa. Muy pronto estaremos viviendo en el paraíso terrenal, sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento. Esta información debe motivarnos a intensificar nuestra predicación como nunca antes. Salí de aquella reunión completamente transformado. Durante toda la semana no pude pensar en otra cosa. 1975 estaba a solo 7 años de distancia. 7 años. Era tan poco tiempo que me parecía que podía tocarlo con las manos. Esa noche, cuando llegué a casa, Rosa me notó diferente. «¿Qué pasa, Francisco? Tienes una cara muy extraña», me preguntó mientras preparaba la cena. Le conté todo lo que había escuchado y vi cómo sus ojos también se llenaron de lágrimas de alegría. «¿En serio, Francisco? ¿En 1975? Dios mío, estaremos en el paraíso antes de cumplir los 30 años». Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando sobre lo que haríamos en el mundo nuevo. «Podremos viajar a cualquier lugar sin necesidad de dinero», decía Rosa. «Conoceremos a Adán y Eva, veremos resucitar a nuestros seres queridos, tendremos todos los hijos que queramos». Yo pensaba en mi padre, que había muerto tan joven. Pronto lo vería otra vez, y esta vez sería para siempre. A partir de ese momento, mi vida cambió completamente de rumbo. Si solo quedaban 7 años para el fin del mundo, entonces no tenía sentido hacer planes a largo plazo. ¿Para qué ahorrar dinero? ¿Para qué pensar en comprar una casa? ¿Para qué estudiar una carrera? Todo eso sería inútil después del Armagedón. En 1969, cuando tenía 26 años, tomé la decisión más importante de mi vida hasta ese momento. Mi jefe en la fábrica textil me había ofrecido un ascenso que significaba mucho más dinero, pero también más responsabilidades y más horas de trabajo. «Francisco», me dijo don Alberto,
Eres el empleado más responsable que tengo. Quiero que te hagas cargo de toda la sección de producción. El sueldo será el doble y además tendrás participación en las ganancias. Era una oportunidad increíble. La clase de oportunidad que cualquier joven de mi edad habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Pero yo rechacé la propuesta. Don Alberto, le dije, le agradezco mucho la confianza, pero tengo otras prioridades. En mi vida necesito más tiempo para dedicarme a actividades espirituales. Mi jefe me miró como si hubiera perdido la razón. Actividades espirituales, Francisco, esto es tu futuro. Con este trabajo podrás comprar una casa, tener una familia, asegurar tu vejez. Le sonreí con la condescendencia de quien sabe algo, que otros no saben. Don Alberto, muy pronto este sistema económico va a colapsar. El dinero no va a servir de nada. Lo único importante es estar del lado correcto cuando llegue el fin. En cambio, me hice pionero de tiempo completo. Esto significaba que dedicaría 90 horas al mes a la predicación, viviendo de trabajos de medio tiempo y de las contribuciones que pudiera recibir de los hermanos de la congregación. Rosa también dejó su trabajo como secretaria y se hizo pionera. Francisco, me decía, si solo nos quedan unos pocos años, tenemos que usar cada minuto para salvar vidas. Cada persona que no escuche el mensaje morirá en el Armagedón. No podemos tener eso en nuestra conciencia. Mi madre, doña Carmen, al principio se opuso a nuestras decisiones. «Mijo», me decía con lágrimas en los ojos, «¿cómo van a vivir sin trabajo fijo? ¿Y si tienen hijos? ¿Y si se enferman? ¿Y si esos señores de Nueva York están equivocados?» Pero yo ya tenía respuesta para todo. Le explicaba pacientemente que Jehová nunca abandona a sus siervos fieles, que Él proveería todo lo necesario y que era imposible que la organización estuviera equivocada porque era dirigida por el Espíritu Santo de Dios. En 1970, las publicaciones de la Watchtower comenzaron a ser más específicas sobre 1975. La revista La Atalaya publicó artículos con títulos como «¿Cuánto falta para que Dios actúe?» y «El acercamiento de la paz y la seguridad mundial». En uno de esos artículos, que recuerdo palabra por palabra porque lo leí cientos de veces, decía: «Según esta cronología bíblica, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. Como anciano, tenía la responsabilidad de explicar estas fechas desde la plataforma del Salón del Reino. Cada domingo subía al púlpito y decía con toda la convicción del mundo: «Hermanos, estamos viviendo en los momentos más emocionantes de la historia humana. Según los cálculos bíblicos más precisos, nos encontramos a pocos años del establecimiento del reino de Dios en la tierra. No sabemos el día ni la hora exacta, pero todas las evidencias apuntan hacia 1975 como el año más probable para el Armagedón». Las reacciones en la congregación fueron increíbles. Algunos hermanos vendieron sus casas y entregaron el dinero a la organización. Otros dejaron sus trabajos para dedicarse completamente a la predicación. Muchas parejas jóvenes decidieron no tener hijos hasta después del Armagedón. Algunos padres sacaron a sus hijos de la escuela secundaria, argumentando que era una pérdida de tiempo estudiar para un mundo que estaba a punto de terminar. Yo mismo vendí la casita que había heredado de mi padre. Era una propiedad pequeña pero valiosa en el centro de la ciudad, que había planeado arreglar y alquilar para asegurar mi futuro. ¿Pero qué futuro? Si 1975 era el fin, entonces no necesitaría esa casa. Vendí todo por mucho menos de lo que valía, con tal de deshacerme rápido de esas posesiones materiales que solo me distraían de lo verdaderamente importante. Con el dinero de la venta, Rosa y yo nos mudamos a un departamento pequeño y barato
en las afueras de la ciudad, y el resto lo donamos a la obra mundial de los Testigos de Jehová. El superintendente Aurelio nos felicitó públicamente durante una asamblea de circuito. Miren el ejemplo del hermano Francisco y la hermana Rosa, dijo desde la plataforma mientras todos nos aplaudían. Ellos han entendido que las posesiones materiales son temporales, pero las recompensas espirituales son eternas. Muy pronto, en el paraíso, tendrán casas mucho mejores que cualquier cosa que puedan poseer en este mundo. En 1972, 3 años antes de la fecha profetizada, mi entusiasmo había llegado a niveles febriles. Predicaba casa por casa con una urgencia desesperada, como si cada puerta fuera la última oportunidad de salvar una vida. Señor, le decía a cada persona que me recibía, vengo a hablarle de la noticia más importante de su vida. La Biblia nos dice que estamos en los últimos días de este sistema de cosas y que muy pronto, posiblemente en 1975, Dios va a establecer su reino en la tierra. Solo aquellos que conozcan la verdad y se arrepientan de sus pecados podrán sobrevivir. Muchas personas me miraban con lástima. Joven, me decían algunos, toda la vida han dicho que el mundo se va a acabar, y aquí seguimos. Pero yo tenía una respuesta preparada para esa objeción. Señor, es cierto que ha habido muchas predicciones falsas en el pasado, pero nosotros no somos unos religiosos cualquiera. Somos la organización de Jehová Dios, y nuestros cálculos están basados en profecías bíblicas precisas. 1975 marca exactamente 6.000 años desde la creación de Adán. Durante esos años mi vida social se limitó completamente a la congregación. Dejé de hablar con mis antiguos compañeros de trabajo, corté relaciones con los vecinos que no mostraban interés en el mensaje y hasta evitaba a algunos familiares que criticaban mis decisiones. El mundo exterior se había vuelto enemigo y solo me sentía seguro entre los hermanos que compartían mi fe y mi esperanza. En 1975, Rosa y yo seguíamos sin tener hijos. Cada mes que pasaba, ella me preguntaba si no era hora de empezar a formar una familia, pero yo siempre la convencía de esperar un poco más. Rosa, amor mío, le decía, faltan solo unos pocos años. En el paraíso podremos tener todos los hijos que queramos y los criaremos en perfección, sin enfermedades, sin maldad, sin muerte. ¿No te parece mejor esperar? Ella suspiraba y aceptaba, pero a veces la veía llorar en silencio cuando pensaba que no la miraba. A medida que 1975 se acercaba, las publicaciones de la Watchtower se volvieron más cautelosas. Comenzaron a usar frases como posiblemente en Letey 5 o alrededor de 1975, pero para nosotros, los ancianos de congregación, el mensaje seguía siendo claro. Ese era el año. En nuestras reuniones especiales, el superintendente de circuito nos decía, hermanos, puede que la organización use un lenguaje más prudente en las publicaciones para evitar especulaciones, pero todos sabemos lo que significan los números. 1975 es el año. En 1974, el último año completo antes de la fecha profetizada, la actividad en nuestra congregación alcanzó niveles históricos. Teníamos reuniones especiales de preparación para el Armagedón. Estudiábamos qué hacer durante los primeros días después de la destrucción del sistema, cómo ayudar a limpiar la tierra de todos los cadáveres de los malvados, cómo organizarnos para reconstruir el mundo bajo la dirección del reino de Dios. Hermanos, les decía desde el púlpito cada domingo, estamos a pocos meses del evento más grandioso en la historia de la humanidad. Muy pronto veremos cumplirse todas las profecías bíblicas. Los gobiernos humanos serán destruidos, las religiones falsas desaparecerán, y solo los siervos fieles de Jehová sobrevivirán para vivir eternamente en el paraíso terrenal.
El ambiente en la congregación era de euforia mezclada con nerviosismo. Algunos hermanos habían comenzado a almacenar comida y agua para los primeros días después del Armagedón. Otros habían vendido todos sus bienes y vivían en casas prestadas, esperando que muy pronto no necesitarían nada material. Había una sensación de que estábamos viviendo los últimos meses del mundo tal como lo conocíamos. Pero también había pequeños momentos de duda que yo me esforzaba por ignorar. A veces, en la quietud de la noche, cuando Rosa ya estaba dormida, me quedaba despierto mirando el techo y preguntándome, ¿y si no pasa nada en 1975? ¿Y si estamos equivocados? Pero inmediatamente rechazaba esos pensamientos como tentaciones de Satanás. No, me decía a mí mismo, la organización de Jehová no puede estar equivocada, es imposible. Esto no es una religión humana, es la verdad de Dios. Ahora, mis queridos, antes de continuar con mi historia, quiero hacerles una pregunta que me nace del corazón. Ustedes que me están escuchando, ¿alguna vez han sentido que estaban viviendo por algo que resultó ser una mentira? ¿Han sacrificado años de su vida creyendo en promesas que nunca se cumplieron? Si es así, quiero que sepan que no están solos. Aquí, en esta pequeña comunidad que hemos formado, podemos compartir nuestras heridas y encontrar sanación juntos. Por favor, escriban en los comentarios de dónde nos están escuchando, porque me da mucha alegría saber que mi voz está llegando a corazones que necesitan oír que hay esperanza después del engaño. Y si esta historia les está tocando el alma, si sienten que alguien finalmente entiende por lo que han pasado, por favor denle una manita arriba a este video. No es por vanidad, mis queridos, sino porque así más personas que han sufrido como nosotros podrán encontrar estas palabras de aliento. Somos una familia invisible, pero real, unidos por el dolor, pero también por la esperanza de una vida auténtica. Llegó 1975. El año que había estado esperando durante 7 largos años, de sacrificios y privaciones. Enero, febrero, marzo, pasaron sin ninguna señal especial. Las reuniones en el Salón del Reino continuaban con la misma rutina de siempre, pero ahora había una tensión diferente en el aire. Los hermanos se miraban entre sí con una mezcla de expectativa y ansiedad. Todavía faltan varios meses, nos decíamos unos a otros. El Armagedón puede venir en cualquier momento durante este año. En abril, durante una reunión especial de ancianos, el superintendente Aurelio nos convocó para dar instrucciones importantes. Hermanos, nos dijo con su voz grave y solemne, hemos recibido orientaciones especiales desde la sede mundial. Debemos preparar a la congregación para lo que está por venir. Es muy probable que el Armagedón llegue en septiembre u octubre de este año, cuando se complete exactamente el ciclo de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán. Esa reunión me llenó de una emoción tan intensa que temblaba mientras caminaba de regreso a casa. Rosa me esperaba despierta, como siempre hacía cuando yo tenía reuniones tarde. ¿Qué te dijeron?, me preguntó ansiosa. Rosa, le dije, tomándola de las manos, este es el año, septiembre u octubre. En pocos meses estaremos en el paraíso. Lloramos juntos de felicidad esa noche, abrazados en nuestra cama pequeña del departamento barato donde vivíamos desde que habíamos vendido todo. Durante los meses siguientes intensifiqué mi predicación como nunca antes. Salía a las calles con una desesperación que ahora entiendo que rayaba en la locura, pero que entonces me parecía la más noble de las misiones. Señora, le decía a cada persona que me abría la puerta, vengo a salvar su vida. Estamos en los últimos meses de este sistema de cosas. Muy pronto, posiblemente antes de que termine este año 1975,
Dios va a destruir a todos los malvados y solo los justos sobrevivirán. Usted tiene la oportunidad de estar entre los sobrevivientes. Muchas personas me cerraban la puerta con violencia. «Loco fanático», me gritaban algunos. Toda la vida dicen lo mismo y nunca pasa nada, pero yo interpretaba esa hostilidad como una confirmación de que estaba en lo correcto. «Rosa», le contaba a mi esposa cada noche, «la gente está cada vez más agresiva con el mensaje. Esto demuestra que Satanás sabe que su tiempo se está acabando y está desesperado». En julio, algo extraño comenzó a suceder. Las publicaciones de la Atalaya empezaron a usar un lenguaje más cauteloso. En lugar de decir «en 1975», comenzaron a escribir «alrededor de 1975» o «posiblemente cerca de 1975». Algunos hermanos de la congregación empezaron a hacer preguntas incómodas. «Hermano Francisco», me preguntó un día el hermano Patricio, un hombre mayor que había vendido su pequeña tienda para hacerse pionero, «¿usted cree que realmente va a pasar en 1975? Es que mi esposa está muy nerviosa y ya gastamos todos nuestros ahorros». Yo respondía con la autoridad que me daba mi posición de anciano. «Hermano Patricio», le decía con firmeza, «no podemos permitir que la duda entre en nuestros corazones. La organización de Jehová nunca nos ha fallado. Los cálculos están basados en las Escrituras, no en especulaciones humanas. Puede que usen un lenguaje más prudente para evitar que los débiles espiritualmente pierdan la fe, pero nosotros sabemos la verdad». Agosto llegó y se fue sin ninguna señal apocalíptica. Septiembre comenzó con el mismo sol de siempre, las mismas calles llenas de gente ocupada en sus asuntos cotidianos, el mismo mundo que supuestamente estaba a punto de ser destruido. Pero yo mantenía mi fe inquebrantable. «Todavía quedan varios meses», me repetía cada día. «Dios no trabaja según nuestros calendarios humanos». El 21 de septiembre de 1975, fecha exacta en que según los cálculos de la Watchtower se cumplían los 6,000 años de historia humana, amaneció como cualquier otro día. Me desperté temprano, lleno de expectativa, y me quedé mirando por la ventana esperando ver alguna señal en el cielo, nubes de destrucción, ángeles con espadas flamígeras, algo que indicara que el gran día de Jehová había llegado. Pero solo vi el cielo azul de siempre y las calles llenas de gente yendo a trabajar como si nada fuera a pasar. Durante todo ese día, Rosa y yo permanecimos pegados a la radio, esperando noticias de catástrofes mundiales, de gobiernos colapsando, de algo que confirmara que el Armagedón había comenzado. Pero las noticias eran las de siempre: política, deportes, el clima, nada excepcional, nada que indicara el fin del mundo. Esa noche, en la reunión del Salón del Reino, el ambiente era tenso y extraño. Todos llegamos esperando alguna explicación, alguna palabra de aliento del superintendente Aurelio, pero él se limitó a dar el programa de siempre, como si fuera un martes cualquiera. Al final de la reunión, algunos hermanos se acercaron a preguntarle qué había pasado. «Hermanos», respondió con una sonrisa forzada, «todavía quedan varios meses en el año. Debemos mantener nuestra fe y nuestra vigilancia». Octubre pasó lentamente, como una agonía. Cada día que amanecía normal era como una puñalada en mi esperanza. Rosa había dejado de hablar del paraíso y a veces la encontraba llorando en silencio mientras hacía las tareas de la casa. «Francisco», me dijo una noche, «ya no aguanto más esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar si no viene el Armagedón este año?» Yo no sabía qué responderle, porque la misma pregunta me atormentaba cada noche, pero en público mantenía mi fachada de fe inquebrantable. «Hermanos», decía desde el púlpito cada domingo, «puede que el Armagedón no haya llegado exactamente cuando esperábamos, pero eso no significa que no esté cerca.
Jehová conoce el momento perfecto, y nosotros debemos confiar en su sabiduría. Noviembre llegó con sus primeros fríos, y con él una realidad que ya no podía negar. 1975 estaba llegando a su fin, y el mundo seguía exactamente igual que siempre. Los gobiernos seguían funcionando, las religiones seguían existiendo, los malvados seguían viviendo sus vidas normales. Nada había cambiado, excepto mi propio corazón, que ahora estaba lleno de una duda terrible que me daba miedo admitir. El 31 de diciembre de 1975 fue la noche más larga de mi vida. Rosa y yo nos quedamos despiertos hasta la medianoche, mirando el reloj, esperando que tal vez, en los últimos minutos del año, sucediera el milagro que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Pero cuando dieron las 12 campanadas y comenzó 1976, supe que algo fundamental se había roto en mi interior. «Francisco», me dijo Rosa con lágrimas en los ojos, «¿qué vamos a hacer ahora? Vendimos todo, dejamos nuestros trabajos, no tuvimos hijos, vivimos como mendigos esperando un paraíso que no llegó. ¿Qué vamos a hacer?». No supe qué responderle, porque yo mismo me hacía la misma pregunta. Las primeras reuniones de enero de 1976 fueron las más difíciles de mi vida como anciano. Muchos hermanos llegaban con caras de decepción y confusión. Algunos habían dejado de asistir completamente. La familia Morales, que había vendido su casa y donado el dinero a la organización, ahora vivía hacinada en un departamento de una sola habitación y no tenía recursos para alquilar algo mejor. El hermano Patricio, que había vendido su tienda, ahora trabajaba como empleado para su anterior competidor y ganaba una fracción de lo que antes tenía. Pero lo que más me dolía era ver a las parejas jóvenes que habían pospuesto tener hijos, esperando el paraíso. La hermana Estela, que tenía 35 años, me confesó llorando que había perdido sus mejores años de fertilidad esperando un mundo nuevo que nunca llegó. «Hermano Francisco», me dijo con amargura, «yo quería ser madre, pero ustedes nos dijeron que era mejor esperar. Ahora tal vez ya sea demasiado tarde para mí». En febrero de 1976 llegó una carta especial desde la sede mundial que el superintendente Aurelio nos leyó en una reunión de ancianos. Era una explicación oficial sobre lo que había pasado con 1975. «Queridos hermanos», decía la carta, «algunos tal vez se sientan desanimados porque el Armagedón no llegó exactamente cuando algunos esperaban. Pero debemos recordar que la organización nunca dijo con certeza absoluta que 1975 sería el año del fin. Simplemente señaló que era una fecha significativa según la cronología bíblica. No podía creer lo que estaba escuchando. Nunca dijeron con certeza absoluta. Yo mismo había predicado durante años que 1975 era prácticamente seguro. Las publicaciones estaban llenas de referencias a esa fecha. Los superintendentes nos habían dicho en reuniones privadas que ese era el año, y ahora nos decían que había sido solo una especulación. Además, continuaba la carta, debemos considerar que puede haber habido un pequeño error en los cálculos. No sabemos exactamente cuándo fue creada Eva, la esposa de Adán. Puede que hayan pasado meses o incluso años entre la creación de Adán y la de Eva. Por lo tanto, los 6.000 años de historia humana podrían completarse en cualquier momento durante los próximos años. Esa explicación me pareció una burla cruel. Durante años nos habían dado fechas precisas, cálculos exactos, cronologías detalladas. Y ahora, cuando nada había pasado, nos decían que tal vez habían olvidado calcular cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y Eva. Era como si nos hubieran vendido un mapa del tesoro y después nos dijeran que tal vez se les había olvidado marcar algunos puntos importantes.
Pero lo peor no era la explicación ridícula, lo peor era la actitud de los líderes de la organización. En lugar de pedir perdón por haber guiado mal a miles de personas, en lugar de reconocer que habían cometido un error terrible, actuaban como si la culpa fuera nuestra por haber entendido mal sus palabras. Algunos hermanos fueron demasiado entusiastas en sus expectativas. Decían las publicaciones posteriores, la organización siempre ha sido prudente en sus declaraciones sobre fechas específicas. Durante los meses siguientes, vi cómo muchos hermanos abandonaron la congregación completamente. Algunos lo hicieron en silencio, simplemente dejaron de asistir a las reuniones y nunca más volvimos a saber de ellos. Otros fueron más dramáticos. Escribieron cartas de renuncia explicando por qué ya no podían confiar en una organización que los había engañado tan cruelmente. Pero también vi algo que me pareció aún más triste. Hermanos que decidieron quedarse y seguir creyendo, a pesar de todo. Francisco, me decía la hermana Mercedes, una anciana que había donado toda su pensión a la organización esperando no necesitarla después de 1975. Puede que se hayan equivocado con la fecha, pero esta sigue siendo la verdad de Dios. ¿A dónde más podríamos ir? Esa pregunta se convirtió en el mantra de los que se quedaron. ¿A dónde más podríamos ir? Era como si después de años de que les dijeran que solo ellos tenían la verdad, fuera imposible concebir que pudiera existir vida espiritual fuera de la organización de los testigos de Jehová. Habían creado una dependencia tan total que, incluso después de un engaño tan evidente, muchos preferían seguir engañados antes que enfrentar la libertad aterradora de pensar por sí mismos. Yo mismo luché durante meses con esa misma pregunta. Rosa y yo habíamos construido toda nuestra identidad alrededor de ser testigos de Jehová. Todos nuestros amigos estaban en la congregación. Nuestra rutina completa giraba alrededor de las reuniones y la predicación. Si dejábamos la organización, ¿qué nos quedaría? ¿Quiénes seríamos? Los años que siguieron a 1975 fueron los más confusos y dolorosos de mi vida. Era como vivir en una realidad partida en dos. Por un lado, tenía que mantener mi papel de anciano, seguir dando discursos desde la plataforma, continuar predicando de casa en casa como si nada hubiera pasado. Por el otro, mi corazón estaba destrozado, lleno de dudas que crecían cada día como una herida infectada que no sanaba. En 1977, Rosa finalmente me confesó algo que había estado guardando durante meses. Francisco, me dijo una noche después, de la cena ya no puedo más. No puedo seguir fingiendo que creo en todo esto. Perdimos los mejores años de nuestras vidas esperando algo que nunca llegó. Tengo 34 años y siento que desperdicié mi juventud por una mentira. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago porque confirmaban lo que yo mismo sentía, pero no me atrevía a admitir. Rosa, le respondí con una voz que temblaba, no podemos hablar así. Si alguien nos escucha, nos pueden expulsar de la congregación. Perderíamos a todos nuestros amigos, quedaríamos completamente solos. Pero ella me miró con unos ojos que ya no tenían la inocencia de cuando éramos jóvenes. Francisco, ¿no te das cuenta? Ya estamos solos. Vivimos como pobres en este departamento horrible. No tenemos hijos porque nos dijeron que esperáramos. No tenemos ahorros porque los donamos. No tenemos carreras porque las abandonamos. ¿Qué clase de vida es esta? Esa conversación me mantuvo despierto toda la noche. Por primera vez en más de 15 años como testigo de Jehová, me permití hacer preguntas que antes habría considerado blasfemas. ¿Y si realmente habíamos sido engañados? ¿Y si toda la organización era una farsa elaborada?
¿Y si habíamos malgastado nuestras vidas siguiendo a hombres que se hacían pasar por profetas de Dios? Comencé a observar las reuniones con ojos diferentes. Veía a los ancianos más veteranos repetir las mismas frases de siempre, pero ahora me daba cuenta de que hablaban como robots programados, sin verdadera convicción. Escuchaba los discursos sobre la proximidad del fin y me preguntaba cómo podían seguir diciendo lo mismo después del fracaso tan evidente de 1975. Miraba a los hermanos jóvenes en la congregación, llenos del mismo entusiasmo fanático que yo había tenido, y sentía una mezcla de envidia y lástima. En 1978, las publicaciones comenzaron a introducir una nueva doctrina que me pareció la gota que derramó el vaso. Ahora decían que la generación de 1914 se refería no solo a los que habían nacido en ese año, sino a todos los que habían estado vivos en 1914, sin importar su edad. Esto significaba que la promesa de que esa generación no pasaría sin ver el Armagedón se extendía por varias décadas más. «¿Ven?», decían los superintendentes, «nunca dijimos que fuera solo los nacidos en 1914. Esto nos da mucho más tiempo». Me pareció una manipulación descarada. Durante años nos habían enseñado que una generación bíblica duraba aproximadamente 40 años y que por lo tanto el fin llegaría alrededor de 1954. Cuando esa fecha pasó sin consecuencias, extendieron el cálculo hasta 1975 y ahora que 1975 también había fallado, simplemente cambiaban la definición de generación para ganar más tiempo. Era como mover constantemente la meta cada vez que no lograban anotar. Un día, mientras preparaba un discurso para la reunión del jueves, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal y busqué libros de historia sobre las predicciones del fin del mundo. Lo que encontré me dejó helado. Descubrí que a lo largo de la historia, cientos de grupos religiosos habían hecho predicciones similares. Todos habían estado absolutamente convencidos de que tenían la verdad. Todos habían tenido seguidores devotos que habían sacrificado sus vidas por esas predicciones. Y todos habían fracasado. Leí sobre los milleritas del siglo XIX, que vendieron sus posesiones esperando que Cristo regresara en 1844. Cuando no pasó nada, lo llamaron la Gran Decepción. Leí sobre docenas de sectas que habían predicho fechas específicas para el fin del mundo, y cómo después de cada fracaso, sus líderes simplemente inventaban nuevas excusas y fijaban nuevas fechas. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que los testigos de Jehová habían seguido exactamente el mismo patrón. Charles Taze Russell, el fundador del movimiento, había predicho que el Armagedón llegaría en 1914. Cuando no pasó nada, su sucesor, Joseph Rutherford, cambió la interpretación y dijo que 1914 había marcado el comienzo de la presencia invisible de Cristo. Luego vinieron las predicciones para 1925, después para 1975, y ahora esta nueva interpretación elástica sobre la generación de 1914. Esa noche llegué a casa con la cabeza dándome vueltas. Rosa notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. «¿Qué te pasa, Francisco? Tienes una cara muy extraña». No pude contenerme más. Le conté todo lo que había descubierto en la biblioteca, todas las similitudes entre los testigos de Jehová y las sectas fallidas del pasado. «Rosa», le dije con lágrimas en los ojos, «creo que hemos sido víctimas del engaño más cruel de nuestras vidas». La reacción de Rosa me sorprendió. En lugar de shock o negación, vi en su rostro una expresión de alivio. «Gracias a Dios», me dijo.
Pensé que era la única que se daba cuenta. Francisco, hace meses que no puedo dormir tranquila. Cada vez que veo a las hermanas jóvenes de la congregación desperdiciando sus años fértiles esperando el paraíso, me dan ganas de gritarles que están cometiendo el mismo error que nosotros. Durante las semanas siguientes, Rosa y yo vivimos en una especie de limbo emocional. Sabíamos la verdad sobre la organización, pero aún no nos atrevíamos a dar el paso definitivo de abandonarla. Teníamos miedo del vacío social que esto implicaría, miedo de admitir públicamente que habíamos estado equivocados durante tantos años, miedo de empezar de nuevo cuando ya no éramos jóvenes. Seguí cumpliendo mis obligaciones como anciano, pero era como actuar en una obra de teatro en la que ya no creía. Subía al púlpito y decía las palabras que se esperaban de mí, pero por dentro me sentía como un impostor. Cuando dirigía estudios bíblicos con personas interesadas, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no advertirles sobre los peligros de lo que estaban a punto de abrazar. En una ocasión, un hombre joven llamado Alberto comenzó a estudiar conmigo. Tenía 25 años, estaba recién casado y trabajaba como ingeniero en una empresa importante. Era inteligente, hacía buenas preguntas y mostraba un interés genuino en las enseñanzas bíblicas. Pero cuando comenzó a hablar de dejar su carrera para hacerse pionero, cuando mencionó que él y su esposa habían decidido no tener hijos hasta después del Armagedón, sentí una punzada de culpabilidad tan intensa que casi no pude continuar el estudio. Alberto, le dije una tarde apartándome del manual de estudio, ¿estás completamente seguro de que quieres hacer cambios tan drásticos en tu vida? Una carrera profesional es algo valioso y tener hijos es una bendición que no deberías posponer indefinidamente. Él me miró con sorpresa. Pero hermano Francisco, usted mismo nos ha enseñado que estamos en los últimos días. ¿No es más importante servir a Jehová que pensar en cosas materiales? No supe qué responderle. Técnicamente, él tenía razón según las enseñanzas de la organización. Pero yo sabía que esas enseñanzas eran falsas, que él estaba a punto de cometer los mismos errores que yo había cometido 20 años atrás. Me quedé callado y él interpretó mi silencio como confirmación de que debía seguir adelante con sus planes. Ese episodio me causó tal angustia que esa misma noche le dije a Rosa, no puedo más. No puedo seguir siendo cómplice de esto. Si seguimos aquí, vamos a ayudar a destruir más vidas como la nuestra. Ella estuvo de acuerdo. Pero cuando comenzamos a hablar sobre cómo y cuándo iríamos, nos dimos cuenta de que no teníamos un plan. Habíamos estado tan aislados del mundo exterior durante tantos años que no sabíamos ni por dónde empezar. No teníamos amigos fuera de la congregación, no teníamos contactos profesionales, no teníamos una red de apoyo alternativa. Éramos como prisioneros que después de décadas en cautiverio habían desarrollado miedo de la libertad. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. En octubre de 1978, durante una asamblea de distrito, conocí a un hombre que se convertiría en el catalizador de nuestra liberación. Se llamaba Eduardo, tenía unos 60 años y había sido anciano durante más de 30 años, pero había algo diferente en él, una tristeza profunda en sus ojos que reconocí porque era la misma que yo veía en el espejo cada mañana. Durante un receso, nos quedamos conversando solos en un pasillo del estadio donde se realizaba la asamblea. «Hermano, Francisco», me dijo en voz baja, «¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Usted realmente cree que todo esto tiene sentido?» La pregunta me tomó completamente desprevenido. Era exactamente lo que yo había estado pensando, pero nunca había esperado escucharlo de labios de otro anciano. «Eduardo», le respondí después, de mirar alrededor para asegurarme de que nadie nos escuchaba.
Si le soy honesto, tengo serias dudas. 1975 me destrozó la fe, y cada día que pasa estoy más convencido de que hemos sido engañados. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por su honestidad, hermano. Yo llevo 2 años sintiendo lo mismo, pero pensé que era el único. Esa conversación fue como abrir una compuerta que había estado cerrada durante años. Eduardo me contó que él también había investigado por su cuenta, que había descubierto las mismas inconsistencias históricas que yo, que había llegado a las mismas conclusiones dolorosas sobre la naturaleza falsa de la organización. Hermano Francisco, me dijo, tenemos que salir de esto, pero tenemos que hacerlo juntos, porque si nos vamos solos, nos van a destruir psicológicamente. Durante los meses siguientes, Eduardo y yo comenzamos a reunirnos en secreto, junto con nuestras esposas. Planeamos cuidadosamente nuestra salida, preparamos nuestras finanzas, buscamos trabajos fuera del círculo de testigos de Jehová y, sobre todo, nos preparamos psicológicamente para el shock social que sabíamos que nos esperaba. En marzo de 1979 tomamos la decisión definitiva. Escribimos cartas formales de renuncia explicando nuestras razones de manera respetuosa pero firme. No queríamos ser expulsados como apóstatas, queríamos salir con dignidad, manteniendo nuestra integridad personal. Si van a condenarnos, le dije a Rosa, que sea por decir la verdad, no por cobardía o inmoralidad. El 15 de abril de 1979 fue el día que cambió mi vida para siempre. Eduardo y yo habíamos decidido entregar nuestras cartas de renuncia simultáneamente en nuestras respectivas congregaciones durante las reuniones de ese día. Mi carta era breve pero directa. Estimados hermanos, después de mucha reflexión y oración, he llegado a la conclusión de que ya no puedo en conciencia seguir siendo parte de esta organización. Las predicciones fallidas sobre 1975 y otros asuntos doctrinales me han llevado a cuestionar la autoridad espiritual de la sociedad Watchtower. Presento mi renuncia como anciano y como miembro de esta congregación. Cuando el superintendente Aurelio terminó de leer mi carta en voz alta ante toda la congregación, el silencio fue sepulcral. Podía sentir las miradas de shock, de decepción, de horror de personas que habían confiado en mí durante más de una década. Algunos hermanos tenían lágrimas en los ojos, otros movían la cabeza con incredulidad. La hermana Mercedes, esa anciana que había donado toda su pensión esperando 1975, me miraba como si la hubiera traicionado personalmente. Hermano Francisco, me dijo Aurelio con voz temblorosa, ¿está usted completamente seguro de lo que está haciendo? Una vez que salga por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Será tratado como un apóstata, como un enemigo de la verdad de Dios. Lo miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que no sabía que tenía. Aurelio, estoy más seguro de esto de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Ya no puedo seguir fingiendo que creo en mentiras. Salí del salón del reino esa noche con Rosa tomada de mi brazo y por primera vez en 16 años sentí que podía respirar libremente. El aire de la calle me supo diferente, como si hubiera estado respirando aire viciado durante décadas, sin darme cuenta. Francisco, me dijo Rosa mientras caminábamos hacia casa, tengo miedo, pero también me siento libre. Es la primera vez en años que no tengo que pretender ser alguien que no soy. Los días siguientes fueron duros. Como habíamos predicho, fuimos completamente cortados de toda comunicación con la congregación. Hermanos que habían sido nuestros amigos íntimos durante años cruzaban la calle para no saludarnos. Familias enteras, a las que habíamos ayudado en momentos difíciles, ahora actuaban como si fuéramos invisibles. Mi propia hermana Esperanza,
que también era testigo de Jehová, dejó de hablarme completamente. Pero también comenzó a suceder algo maravilloso. Sin las 5 reuniones semanales, sin las horas obligatorias de predicación, sin la presión constante de mantener una imagen de espiritualidad perfecta, Rosa y yo redescubrimos quiénes éramos realmente. Comenzamos a conversar sobre cosas que no habíamos hablado en años, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros verdaderos deseos para el futuro. Francisco, me dijo Rosa una mañana mientras desayunábamos, ¿sabes qué es lo que más extraño? La música. Durante todos estos años no pudimos escuchar música de verdad, solo esos cánticos aburridos de la organización. Quiero escuchar tango, quiero escuchar rock, quiero bailar contigo como cuando éramos novios. Esa misma tarde fuimos a comprar un equipo de sonido y pasamos la noche entera escuchando música y bailando en nuestro pequeño departamento. Conseguir trabajo fue más difícil de lo que habíamos anticipado. Después de tantos años dedicados solo a actividades religiosas, nuestras habilidades profesionales estaban oxidadas. Yo tuve que aceptar un trabajo como vendedor en una tienda de repuestos de automóviles, ganando mucho menos de lo que había ganado en la fábrica textil antes de hacerme pionero. Rosa encontró trabajo como recepcionista en una clínica dental. No era mucho, pero era honesto, y por primera vez en años trabajábamos para construir nuestro propio futuro, no para sostener las fantasías apocalípticas de otros. En 1980, un año después de nuestra salida, sucedió algo que confirmó definitivamente que habíamos tomado la decisión correcta. La organización publicó un nuevo entendimiento sobre la generación de 1914. Ahora decían que podía referirse a personas que habían vivido contemporáneamente con esa generación, extendiendo efectivamente la promesa por varias décadas más. Era exactamente lo que yo había predicho. Cada vez que fallaba una profecía, simplemente movían la fecha más lejos en el futuro. Eduardo, que se había convertido en nuestro amigo más cercano después de la salida, vino a visitarnos esa tarde con una copia de la nueva publicación. «Miren esto», nos dijo con una sonrisa amarga. «Ahora resulta que una generación puede durar 150 años. Si siguen así, van a decir que la generación de 1914 incluye a nuestros bisnietos». Nos reímos, pero era una risa triste, porque sabíamos que había miles de personas que seguirían creyendo en estas manipulaciones. Durante los años siguientes, Rosa y yo lentamente reconstruimos nuestras vidas. Hicimos amigos nuevos, gente normal que no nos juzgaba por nuestras creencias religiosas, que no nos presionaba para asistir a reuniones, que simplemente nos aceptaba como éramos. Fue un proceso lento, porque después de tantos años de aislamiento sectario, habíamos olvidado cómo relacionarnos con personas del mundo real. En 1982, cuando tenía 39 años, Rosa finalmente quedó embarazada. Había sido un camino largo y doloroso, porque los médicos nos dijeron que años de estrés y mala alimentación habían afectado su fertilidad. Cuando nació nuestra hija Carmen, nombrada en honor a mi madre, sentí una alegría tan intensa que lloré durante horas. Esta niña no sería criada en el miedo al Armagedón, no sería adoctrinada para odiar el mundo, no desperdiciaría su juventud esperando un paraíso que nunca llegaría. A medida que Carmen crecía, me di cuenta de cuánto habíamos perdido al no tener hijos más jóvenes. Ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, responder a sus preguntas inocentes sobre el mundo, todo esto me llenaba de una felicidad que no había conocido en mis años como testigo de Jehová. «Papá», me preguntó un día cuando tenía 5 años, «¿por qué la señora de al lado no nos saluda?». Le expliqué de manera simple que algunas personas tenían creencias diferentes y que a veces
Eso los hacía actuar de maneras extrañas. En 1987, 8 años después de nuestra salida, recibí una llamada que no esperaba. Era mi hermana Esperanza, que había mantenido el silencio total durante todos esos años. Francisco, me dijo con voz quebrada, necesito verte. Tengo algo importante que contarte. Nos encontramos en un café del centro y lo que me contó me dejó helado. Francisco, creo que tú tenías razón, me dijo entre lágrimas. Durante todos estos años he visto cosas en la congregación que me han hecho dudar. Ancianos que abusan de su autoridad, dinero que desaparece misteriosamente, familias destruidas por reglas absurdas. Pero lo que más me duele es ver a las hermanas, jóvenes desperdiciando sus vidas esperando un fin que nunca llega. Igual que yo desperdicié las mías. Esperanza tenía 45 años y nunca se había casado porque los ancianos le habían dicho que era mejor esperar hasta después del Armagedón. Esa conversación marcó el comienzo de la reconciliación con mi hermana. No abandonó inmediatamente la organización, pero comenzó a vivir de manera más normal. Eventualmente se casó con un hombre que no era testigo de Jehová. Y aunque nunca pudo tener hijos debido a su edad, encontró la felicidad que se había negado durante décadas. En los años 90, cuando Carmen era adolescente, comencé a escribir mis memorias, no con la intención de publicarlas, sino como una forma de procesar todo lo que había vivido, de entender cómo había caído en la trampa sectaria y cómo había logrado salir. Escribir se convirtió en una terapia, una manera de sanar las heridas que aún sangraban después de tantos años. Carmen leía algunos de mis escritos y me hacía preguntas que me ayudaban a ver las cosas desde perspectivas nuevas. «Papá», me preguntó una vez, ¿no estás enojado con toda esa gente que te engañó? Le expliqué que había pasado por varias etapas. Primero la negación, después la rabia, luego la tristeza y finalmente algo parecido a la aceptación. La mayoría de ellos también son víctimas, Carmen. Los líderes de la organización los han engañado igual que me engañaron a mí. Hoy tengo 71 años y puedo decir con honestidad que los últimos 40 años de mi vida, después de salir de los testigos de Jehová, han sido infinitamente más ricos y satisfactorios que los 16 años que pasé como miembro de esa organización. Rosa y yo celebramos nuestras bodas de oro el año pasado, rodeados de una familia real, nuestra hija Carmen, nuestro yerno Miguel y nuestros 2 nietos preciosos que llenan nuestra casa de risas auténticas. Carmen se convirtió en maestra de escuela primaria y a veces me cuenta historias de sus alumnos que me recuerdan a mi propia infancia, antes de que las doctrinas apocalípticas nublaran mi visión del mundo. Mis nietos van a la escuela normalmente, tienen amigos de todas las religiones, celebran cumpleaños y Navidad y sobre todo crecen sin el miedo constante de que el mundo va a terminar en cualquier momento. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si nunca hubiera conocido a los testigos de Jehová. Tal vez habría tenido una carrera exitosa como mecánico, tal vez habría tenido más hijos, tal vez habría acumulado más bienes materiales, pero también sé que mis experiencias, por dolorosas que hayan sido, me han dado una sabiduría que no habría obtenido de otra manera. He aprendido a cuestionar la autoridad, a no creer ciegamente en las promesas grandiosas, a valorar la libertad de pensamiento por encima de la comodidad de la certeza falsa. Mis queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia tan personal, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haberme escuchado con paciencia. Sé que mi relato puede haber sido doloroso de escuchar, especialmente para aquellos que han vivido experiencias similares. Pero quiero que sepan que compartir esta historia no ha sido solo catártico para mí,
sino también mi manera de tender la mano a otros que puedan estar pasando por las mismas dudas y confusiones que yo viví. Si ustedes o alguien que conocen están atrapados en una organización religiosa que controla sus vidas con miedo y falsas promesas, quiero que sepan que sí es posible salir, sí es posible reconstruir y sí es posible encontrar una vida auténtica y plena del otro lado. No será fácil y habrá momentos de soledad y duda, pero la libertad vale cualquier precio que tengamos que pagar por ella. Por favor, cuéntenme en los comentarios sus propias historias. ¿Han vivido algo parecido? ¿Conocen a alguien que esté pasando por una situación similar? Sus palabras pueden ser el aliento que otra persona necesita para dar el paso hacia la libertad. Y si esta historia los ha tocado de alguna manera, si sienten que no están solos en sus luchas, por favor, déjenme un like y suscríbanse a este canal. No por vanidad, sino porque así podremos formar una comunidad de apoyo para todos aquellos que han decidido elegir la verdad por encima de la comodidad de las mentiras dulces. Juntos somos más fuertes y juntos podemos ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la libertad auténtica.